Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día le va a hablar acerca de lo que ha sido la salud y la vida en los Andes de Ecuador. Empezaremos diciendo que el principal problema que ha habido en los Andes de Ecuador ha sido la desnutrición. Esto se produjo luego de la conquista española porque hubo una nueva redistribución del suelo. En ese momento se crearon las grandes haciendas y los indígenas quedaron enclaustrados en enormes propiedades donde ellos tenían que trabajar para un patrón y éste les entregaba una pequeña parcela de terreno donde hacían sus cultivos, criaban algunos de los animales y sobrevivían. El patrón mantenía a la población a sus órdenes mediante el denominado concertaje, una herencia española y mediante el cual los indios conciertos, como se les llamaba, eran individuos que eternamente le debían dinero al dueño de la tierra. Y este concertaje les obligaba a padres, abuelos, nietos, bisnietos a estar esclavizados prácticamente a una tierra donde eran los peones o los siervos. Se tradujo lo que sería el servilismo de la Edad Media que revivió en los Andes de Ecuador. En ese momento, la Iglesia comenzó a apropiarse de la mayor parte de las tierras, especialmente de las tierras cultivables que estaban en los valles interandinos, y en esas tierras crearon una gran riqueza que a su vez servía para mantener fundamentalmente hospitales, las congregaciones religiosas y también para financiar el trabajo de muchos de sus sacerdotes y monjas. Posteriormente llegó la Revolución Liberal en el año de 1895 y para 1906 se hizo una nueva constitución y lo principal fue quitarles las grandes haciendas a las congregaciones religiosas. Además, se les quitó la educación. Se seguía manteniendo las escuelas católicas, pero también habían escuelas laicas, se crearon colegios laicos y se crearon universidades. Además, las mujeres podían trabajar, se aceptó la ley del divorcio y esto cambió la estructura social de la sociedad andina, donde la educación comenzó a ser una prioridad. La educación llegaba ya a las escuelas, colegios, universidades y fue el principal mecanismo mediante el cual la revolución liberal, junto con la construcción de las vías del tren Quito-Guayaquil y la construcción vial, le dieron una nueva historia a los Andes de Ecuador. Desde ese momento, los alimentos, la alimentación cambió. Estamos hablando que recién a partir del siglo XX había una mayor disponibilidad de proteínas en las áreas campesinas, pero el mayor problema era la carencia crónica de yodo, lo que produjo hipotiroidismo y se hizo como una epidemia en todos los Andes, pero mucho más en Ecuador, de el coto, las glándulas tiroides agrandadas que producen, entre otras cosas, el cretinismo endémico. Los peones, los cretinos que habían en los mercados y que se encargaban de cargar las canastas, los que cargaban el agua, los que pastaban el ganado, en su mayoría eran personas de bajo nivel intelectual. Y esto se debía a que tenían que sufrir el hipotiroidismo, el cretinismo endémico. Pero al cretinismo, a la falta de yodo, se le sumaba la carencia de proteínas. No comían carne, el huevo, la leche
y la carne estaban destinadas al dueño de la hacienda, al sacerdote, a la autoridad local que exigía el pago de tributos específicamente en carne, leche y huevos. Esto era lo fundamental. Los indígenas no podían pagar con dinero, sabían producir dinero. Inclusive su trabajo no era remunerado, sino que se pagaba con un sistema que se llamaba tarjas, que era rayar en la corteza de una caña los días trabajados, y a cambio de esos días el patrón les daba herramientas, monturas, sal, harina y otros elementos, fundamentalmente trago, porque el trago era el mecanismo de dominación. Convertir a la población en alcohólica fue el mecanismo mediante el cual los españoles y más tarde los criollos, dueños de las haciendas, tenían a sus órdenes personas. Los adictos al alcohol terminaban siendo finalmente los mayores deudores por generaciones de los dueños de la tierra. Así, el Ecuador, la sierra, a partir de los años 90, comienza a cambiar. Ya desde los años 70 la sierra se convierte en el mayor productor de leche y queso del Ecuador, pero ese alimento no llegaba a los campesinos, era un alimento propio para las ciudades. A su vez, la sierra era el mayor proveedor de maíz, trigo, cebada, legumbres, hortalizas, algunas de las frutas, la manzana, la pera, el capulí, etc. Pero en los años 90 sucede un fenómeno. Aparecen las plantaciones de flores. La sierra se convierte en exportador. Por primera vez se convierte en exportador. Hasta antes, Quito y Cuenca eran las beneficiarias de la riqueza petrolera. El dinero de las empresas petroleras llegaba a Quito, y este dinero de la exportación de petróleo desde Quito se distribuía fundamentalmente a la sierra, parte a la costa y otra parte a la Amazonía, pero se concentraba en la burocracia que comprendía militares, policías, profesores, médicos y personal operativo de las instituciones, comisarías, tenencias políticas, etcétera, etcétera. Finalmente, ese dinero también iba a parar en las obras de infraestructura, los ingenieros, constructores de carreteras, etcétera, etcétera. Pero con la llegada de las flores y la exportación de flores, la sierra se convirtió en exportadora de flores, una exportación que iba desde la provincia de La Suay hasta la provincia del Carchi, y la flor ecuatoriana fue la más solicitada, sobre todo en Rusia, de lo cual hablaremos más tarde porque yo fui uno de los vendedores de flores en Rusia. A partir de ese momento también aparece la exportación de brócoli, y actualmente la sierra sobrevive fundamentalmente por la producción de alimentos, de cereales, de la producción de flores, la producción de brócoli para la exportación, pero sobre todo del turismo junto con la Amazonía. Gran cantidad de los indígenas de la sierra migraron. Estos fundamentalmente fueron a Estados Unidos, mientras que los campesinos de la costa preferían irse a España, a Italia, y los campesinos indígenas fueron a los Estados Unidos y desde ahí comenzaron a enviar remesas. Las remesas de los campesinos han sido el motor vital de los Andes ecuatorianos, especialmente en comunidades rurales de las provincias de Cañar, de Loja, de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua, de Imbabura, que muchos de sus indígenas migraron hacia los Estados Unidos. Hoy las remesas son parte fundamental de los ingresos económicos de la población de la sierra. Pero en la población de la sierra la violencia